Algo yo no, nosotros no vemos Javier. nada. Joder. Sí, Javier, espera un poquito que Me ha están diciendo los dicho, me ha alumnos que dicho oye. sí, se habla Un 4 momento, sí. ¿eh? Sí, pero Vale. es que soy Ana, ¿me yo. puedes oír? Nada, vale. Ya Ya se se oye. oye, Ana hola, dice que se ya se oye. oye. Vale. Muy bien, ¿Sí? Vale. así. Venga, perdona, Todo Javier, el continúa, por mundo, favor. vale, no pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo estábamos, vale, venga, que vamos a poder hoy terminar con el tema del tipo de interés. Entonces, decíamos, antes de que se interrumpiera por recapitular, que tenemos diferentes tipos de interés. Puede ser el tipo de interés legal del dinero, que decíamos que si alguien no oye, por favor, que lo ponga en el chat, ¿de acuerdo? Hay el tipo de interés legal del dinero que está en el 3%, tenemos los tipos de mora a efectos tributarios que están en el 3,75, tenemos los tipos oficiales de referencia como el Euribor, como el CECA. El Euribor hoy está en el menos 0,20, ¿vale? Y decíamos que hay un término que nos hace que nuestro dinero valga menos cada día, es la inflación. Cada mes podéis leer en prensa, podéis ver en los noticiarios que se publica, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios al consumo, el IPC, y, por ejemplo, pues el último que fijaban estaba en el 0,7%. Eso quiere decir que tenemos un poder adquisitivo, que nuestro dinero vale un 0,7% menos que el mes pasado. ¿Por qué? Porque los precios de los alimentos, los precios de la gasolina, los precios del textil, los precios de las materias primas han subido, se han encarecido, con lo cual podemos comprar, nuestro dinero vale un 0,7 menos por ciento. Esa se construye con diferentes ponderaciones, ¿de acuerdo? Pero en términos generales eso es lo que quiere decir. A partir de este momento, ¿qué son las operaciones financieras? ¿No? Como otro término que me gustaría que conocierais, pues son las acciones de entregar por parte de un acreedor que pone a disposición de otra, deudor. Empecemos a quedarnos con las palabras un poco de acreedor, es el que debe dinero, deudor es el que te debe, uno o más capitales que posteriormente recuperará incrementados en el importe de los intereses. Como estamos diciendo, yo dejo un capital, le fijo un tipo de interés del 2 y yo tendré que recuperar mis 100 euros de capital más el 2% de interés. Yo tendré que recuperar el 102 si eso es lo que hemos convenido. En función de la generación de intereses podemos hablar de interés simple o interés compuesto. Esto va a venir principalmente motivado si las operaciones son de menos de un año o más de un año. Las operaciones también pueden ser de capitalización o de actualización. Quiere decir que podemos calcular, cuando son de capitalización, cuánto valdrá mi capital dentro de 10 años, o de actualización es cuánto valdrá un capital de 10 años traídos al momento presente, traído al momento actual, ¿vale? Y según el número de capitales pueden ser simples o complejos. Un capital simple es, yo te dejo un capital de 100, le damos un tipo de interés de un 2% a un año. Es un capital simple. Un capital complejo es aquel que es, por ejemplo, en un préstamo hipotecario. En un préstamo hipotecario firmado a 15 años, pues tenemos 150 cuotas, tenemos muchas operaciones entre medio. ¿Correcto? ¿Todo el mundo entendemos lo que es el valor del dinero? ¿Vale? Los tipos de interés. Para terminar con los tipos de interés, porque podáis diferenciar, existen dos tipos de interés. El tipo de interés nominal, ¿vale? Que es el rendimiento que genera un capital, ¿vale? Durante un periodo de tiempo, ¿vale? O sea, es el tipo de interés. El tipo de interés nominal de este préstamo es el 3%. Pues eso es el tipo de interés, ¿vale? Lo que el banco no. Y luego existe la tasa anual equivalente, que es otro índice de referencia que mezcla intereses y comisiones. Por ejemplo, cuando estamos viendo en la televisión y anuncian un Volkswagen Golf y nos dicen que el Volkswagen Golf son 150 euros por mes, eso quiere decir que vamos a pagar una cuota de alquiler de 150, pero luego aparece una letra chiquitita que pone TAE del 5,75. En esa TAE están los intereses y las comisiones que llevan todo tipo de préstamos. Esa TAE lo que nos permite, y es una obligación por imperativo legal marcada por mandato de Banco de España, lo que nos permite es comparar manzanas con manzanas. Es decir, esa TAE lo que nos va a permitir es que si vamos a sacar un renting de un Volkswagen Golf al 5,75, podamos compararlo con la de un SEAT León, porque SEAT también va a estar obligado a publicar esa TAE. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia entre el tipo de interés nominal, que es aquel que solo integra tipos de interés puro sin comisiones, y la tasa anual equivalente, que es tipo de interés más comisiones? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, hola. ¿Alguien me dice algo? Con micrófono, por chat. ¿Me vais dando feedback, por favor? ¿Me decís algo? ¿Entendemos?
lo que es operación financiera, entendemos lo que es el valor del concepto de inflación como depreciador de dinero, entendemos lo que es el tipo de interés anual, el tipo de interés nominal, el tipo de la tasa anual equivalente. ¿Sí? No hay dudas, si todo correcto. Os planteo un pequeño ejercicio, como queráis, por chat o con micrófono abierto. ¿Qué escogeríais? ¿100.000 euros ahora o 1.000.000 de euros dentro de 10 años? Decidme. Y diciéndome, por favor, con micrófono por chat. ¿Qué preferiríais? ¿100.000 euros ahora o 1.000.000 de euros dentro de 10 años? Y diciéndome, ¿qué preferís? Voy leyendo, ¿vale? María me dice que 1.000.000 dentro de 10 años. Más opiniones. 1.000.000 dentro de 10 años, dice Ana Regui, perfecto. Más opiniones. ¿Alguien se quedaría con 100.000 euros ahora? ¿Hay alguien que se quedaría con 100.000 euros ahora? Se quedaría Ana Miñana. Se quedaría también, Ana se quedaría, Alba se quedaría con 100.000 euros ahora en vez de 1.000.000, en vez de 1.000.000 dentro. Fernando me dice que se quedaría con 100.000 euros ahora. Alba está escribiendo. A saber cómo estamos dentro de 10 años. Buena reflexión, muy buena reflexión. Alba, y si te mueres, hombre, pues que lo cobren tus herederos. Ya lo convendríamos así en el contrato. ¿Más opiniones? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, Alba o Fernando, por qué se quedarían con 100.000 euros ahora? Pues me quedo con tu dinero, Alba. O abrir micrófonos, si queréis, abrir los micrófonos, por favor, y interactuamos. Pues me quedo con tu dinero, Alba. Fernando, y diciéndome, o Alba, y diciéndome por qué preferís 100.000 euros ahora que 1.000.000. Y los de 1.000.000 lo mismo, porque igual 1.000.000 en 10 no tiene el mismo valor que ahora. Buena reflexión, Fernando, sí señor, muy buena reflexión. Pero yo te lo estoy garantizando, ¿eh? Recordaros que yo os estoy dando un contrato que iríamos a un notario y que en caso de que no lo cobrarais vosotros, lo cobraríais vuestros herederos que designarais, con lo cual tendría la obligación, ¿vale?, de daros a elegir en el momento notarial que firmáramos el contrato 100.000 euros o 1.000.000 dentro de 10 años. O sea, tendría obligación, porque en 10 años no me parece tanto tiempo, dice María Alba. Ir diciéndome, por favor. Un segundo, que están llegando diferentes opiniones. Decidme lo que pensáis un poco tanto los de 100.000 como los de 1.000.000. Dice Alba, por ponerlo en todos, es que no sabemos dentro de años qué va a pasar. Igual soy multimillonaria y 1.000.000 no me supone nada. Marta Romeo dice, pero ¿y si cambia la moneda? Imagínate que el que lo firmó 1.000.000 de pesetas ahora no es nada. No. Bueno, María, lo leo y voy contestando, pero ¿pensáis que en 10 años va a cambiar tanto el valor de la moneda? María Alba, no. A ver, yo os estoy garantizando euros y os estoy garantizando 1.000.000 dentro de 10 años. O 100.000 ahora. Todo garantizado, está por notario. Si no os lo pago, tendré que vender mi casa, tendré que me embargaréis todos mis bienes, o sea, está perfectamente garantizado. Más vale pájaro en mano que ciento volando, pero aquí está garantizado, ¿eh? 100.000 euros ahora puede que dentro de 10 años tenga mayor valor. Nos dice Ana Miñana, Fernando está escribiendo. Fernando, ¿necesito dinero de aquí a 10 años o me moriré de hambre? Bueno, pues espero a que Alba termine de escribir. Alba, es que los 100.000 los puedo invertir y que dentro de 10 años sea mucho más dinero. Buenísimo. Al final, yo aquí, yo qué preferiría y qué os estoy planteando? Yo preferiría siempre 1.000.000 de euros dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque si calculáramos estos tipos de interés que hemos estado hablando, al final estaríamos hablando de un 26% de tipo de interés anual. Es decir, con una inflación histórica en los últimos 25 años de no más del 2, mi dinero se depreciaría vía inflación un 2, pero estaría obteniendo un 26% garantizado. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, este es el juego. Esto es lo que hace el tipo de interés compuesto. Mis 100.000 euros más el 26% del año 1, cuando le voy a calcular al año 2, ya no son 100.000, son 100.000 más el 26% de interés más lo que genere el 26%, por eso se llama interés compuesto. Eso quiere decir que ese 26% en términos anuales en 10 años me harían 1.000.000.
yo tengo que mirar lo que es el coste de oportunidad de este dinero, es decir, ¿a cuánto lo puedo invertir hoy? ¿A cuánto lo podría invertir estos 100.000? Seguramente si yo con estos 100.000 euros hoy fuera a un banco a invertirlo sin riesgo, me pagarían el 0,5, el 0,20, el 0,30, si me lo pagan, porque ya os he dicho que el Euribor está en negativo. Claro, que viene una persona y me dice que me da el 26% y garantizado. Y además con el pájaro en mano, como estabais diciendo, y en euros, y notarialmente, y me está dando todo tipo de confort, digo, bueno, pues es que yo ahora mismo, si invirtiera esos 100.000 euros, sería difícil que obtuviera un 26%. Sería muy difícil. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha entendido el ejemplo? ¿Todo el mundo ha entendido la casuística? Y diciéndome, por favor, Fernando, Ana, Alba, que me estabais diciendo, erais un poco los más partidarios de los 100.000, sí, Marta me dice que sí, gracias, Ana, sí, qué complicado es todo, sí, vale, entendemos, ¿no? Entendemos que ese 26% llegaría, perdón, a generarnos ese 1.000.000 de euros, sí, que ahora que lo dices, jajaja, vale, vale, perfecto, vale, pues con todo esto nos vamos a meter ya en el tema 2 con la parte del balance de situación. ¿Habéis oído hablar alguna vez del balance? ¿Conocéis? ¿Habéis tenido oportunidad? Decirme cosas del balance. ¿Un poco? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a intentar armonizar los conocimientos para que todo el mundo sepa de lo que hablamos, ¿no? Y en primer lugar, antes de meternos a la composición, a las diferentes partidas que integran ese balance y a lo que nos quiere decir, el señor Alberto Bressan en su vídeo, que por eso os lo ponía como introducción de módulo, nos hablaba de ese lenguaje financiero que ha de ser común. Nos hablaba que los financieros pensamos en la contabilidad, en las finanzas, en el futuro, en todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el nexo de unión en nuestro lenguaje financiero? La contabilidad. Y la contabilidad, y también lo decía, es una ciencia que interactúa con otras ciencias. ¿Para qué? Para al final darnos datos estructurados, datos relevantes que nos permitan tomar decisiones. ¿Qué datos compone o qué datos va a tener la contabilidad? Nos va a mostrar que compone la realidad económica, ¿vale? Nos va a mostrar cómo es la realidad económica de nuestra familia, cómo va a ser la realidad económica de las empresas, del sector público, de los diferentes. Al final nos va a dar información. Esta información ha de ser objetiva, ha de ser creíble, ha de ser a tiempo, ha de ser asequible y ha de ser completa. Muy importante, y esto es un problema que hay en muchas empresas, y si al final la información no es buena porque está, vamos a decirlo así, corrompida o manipulada por el departamento financiero, es decir, nos está mostrando lo que queremos ver, por tanto no es creíble, es decir, miramos un balance, miramos una cuenta de resultados y decimos, pero si es que no está todo contabilizado, si es que lleváis mucho retraso, si es que os habéis dejado esto, o si es que no habéis querido poner esto, al final, si no lo creemos, tampoco nos va a ser un buen soporte de nuestras decisiones. Si la contabilidad llega tarde, es decir, si yo estoy ahora, os decía un poco el impacto del coronavirus, ¿no? Os decía de la cantidad de riesgos que tengo en mi mapa, de mis escenarios económicos, y resulta que tengo datos ahora mismo de septiembre del año pasado, octubre, si no sé cómo he arrancado el primer trimestre, si no sé qué datos acumulados tengo, si no sé qué pasó en abril, si no sé qué pasó en mayo, porque voy tarde, porque siempre va tarde la contabilidad, pues tampoco me va a servir de nada. Si pido, a ver, señor financiero, si yo fuera el director general de una empresa, tráigame el último balance y la pérdida de ganancias. Es que, ¿sabe qué pasa? Que llevamos mucho retraso, es que estamos contabilizando ahora diciembre. Uf, ¿cómo puedo tomar decisiones ahora? Ha cambiado el mundo, ¿no? Desde mayo y diciembre ha cambiado radicalmente y más ahora que nunca. Por tanto, ¿de qué me sirve, no? Si no es asequible, es decir, si al final me la traen bajo principios generales contables chinos, pues está muy bien, pero si no sé contabilidad china, si no sé cómo se han utilizado los criterios contables, la metodología, la imputación de costes y de ingresos y de capitalización y capitalización de activos, pues tampoco puedo terminar, ¿no? Y si no es completa, es decir, si me traen una parte solo de una pérdida de ganancias o me traen solo los activos, pues tampoco me sirve, ¿vale? Entonces, nuestro lenguaje es a través de la contabilidad, ¿vale? La contabilidad es el que es la ciencia que nos aporta los datos que necesitamos para tomar nuestras decisiones, ¿vale? Todo esto se plasma en una síntesis, porque claro, si yo os mandara cuál es el libro diario o el libro mayor de mi contabilidad, pues creo que en mi empresa el año pasado terminamos haciendo en torno a unos 24 millones de registros contables.
Al final, si esto no hiciéramos una síntesis, si esto no hiciéramos una agrupación, pues os sería imposible de manejar, imposible de dominar, ¿no? Todo esto se plasma en unos estados financieros o contables, que al final van a ser nuestro balance de situación y nuestra cuenta de resultados, que es en lo que vamos a entrar de lleno ahora, es en lo que nos vamos a centrar en la segunda parte del módulo de hoy, ¿no? Hay, además de todo esto, de estos estados financieros, hay una información interna, simplemente porque sepáis diferenciarlo. La información interna es la que utilizamos dentro del control de gestión, que llamamos, dentro del ámbito interno de la empresa. En esa contabilidad, información interna, yo puedo utilizar la terminología, los principios, los criterios que yo quiera. Yo puedo tener, muchas empresas tienen sus propios principios contables. Yo tengo, al pertenecer a una multinacional, unos principios contables internos, pero cuando me vaya a hablar con un banco, cuando me vaya a hablar con Hacienda, cuando me vaya a hablar con un acreedor que me vaya a dejar dinero, un proveedor, no le va a servir que yo esté contabilizando en principios generales chinos. Va a tener que ser bajo principios generales, en este caso españoles, o va a tener que ser bajo principios generales, en este caso europeos o IFRS, que son ahora los mundialmente admitidos, ¿vale? A partir de aquí entramos ya como preludio del balance en el concepto de patrimonio, ¿vale? Lo habéis oído hablar en muchas ocasiones. ¿Qué es el patrimonio? Son los bienes más los derechos menos las deudas. Al final vamos a llevarlo a un ámbito personal. Si ahora me preguntaréis, Javier, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Yo qué tendría que decir? Tendría que decir cuáles son mis bienes, todo lo que tengo, ¿vale? A esos bienes tendría que sumarle los derechos, es decir, si yo le he dejado dinero a mi primo y me lo tiene que devolver dentro de 3 meses, es un derecho de cobro que tengo. También lo tendría que sumar a mi patrimonio, es parte de mi patrimonio, ¿vale? Pero tendría que reducir mi hipoteca o mi préstamo del coche o mi préstamo personal que tengo o el préstamo que me hizo mi tío en su día. Al final, el sumatorio de mis bienes más el sumatorio de mis derechos menos el total de mis deudas conformaría mi patrimonio. ¿Sí? Esto es lo mismo con una empresa, por eso os pongo el ejemplo abajo. Si lo vamos desmenuzando, si lo vamos viendo un poquito más en detalle, al final, ¿qué son los bienes? Los bienes son los edificios, los vehículos, el inventario en almacén que tenemos, ¿vale? Los derechos, pues todos los créditos que tengo con mis clientes. Yo normalmente a mis clientes les vendo a 30, 60, 90 días. Son derechos de cobro que tengo. Eso es dinero que voy a hacer en un futuro. Además de todo eso, puede ser que haya pagado masiva y que en este caso Hacienda me deba dinero a mí, me tenga que salga a devolver y Hacienda me lo tenga que devolver. Es otro derecho que tengo. ¿Sí? Me lo tiene que devolver. Eso también formaría parte de mi patrimonio. ¿Correcto? Y por último, las deudas, que son en el ámbito más empresarial, los débitos de la empresa ante los acreedores, a mis proveedores, a mi proveedor de servicios, a Endesa que me suministra la luz, a los propietarios cuando montaron la empresa metieron un capital, ¿sí? Entonces, eso les pertenece a ellos, no a la empresa. En algún momento, quizás lo quieran recuperar, con lo cual tengo que tener en cuenta que también es una losa que tengo, ¿no? Es una deuda que tengo en la parte derecha de mi balance y luego veremos. Tengo, si les he pedido a los bancos dinero, pues tengo préstamos, tengo que minorar mi patrimonio con los préstamos bancarios, ¿vale? Y por último, lo mismo, si he realizado mi liquidación mensual o trimestral de IVA y tengo que ingresarle a la Hacienda mi IVA, pues tengo deudas, ¿no? Pues si esa deuda, si todavía no lo he liquidado, pues también minorará mi patrimonio. Vamos a hacer otro ejercicio entre todos, ¿vale? Tenemos a la empresa Tornillos, el ejemplo número 1, ¿sí? Tenemos a la empresa Tornillos y tiene distintas cosas. Lo que vamos a hacer, y os pido, para intentar entender bien cómo es el activo, el pasivo, el patrimonio de la empresa, os pido que me vayáis diciendo con micrófono abierto o por chat, ¿vale? ¿Cómo clasificaríais todos los elementos que tenemos ahí, ¿vale? En función de bienes, derechos o deudas. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Antes de comenzar. ¿Me entendéis todos? Tenemos esa relación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Yo os voy diciendo y con micrófono o por chat me vais diciendo lo que creéis, ¿vale? Por ejemplo, maquinaria, ¿cómo lo clasificaríais? ¿Lo clasificaríais como un bien, como un derecho, como una deuda? Bien, 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 perfecto. Perfecto. Acciones de Telefónica. Bien. Ana nos dice derecho.
Vale, vamos a considerarlo, podéis tener razón ambas, ¿vale? Pero lo voy a considerar como un bien, ¿vale? Lo voy a considerar como algo que forma parte de mi activo, pero también, al fin y al cabo, para esta distinción y para este ejercicio, me valen ambas porque estarían en la parte del activo, que es lo que os quiero resaltar, ¿vale? Bien derecho, correcto. Existencias de almacén. Bien, 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 perfecto. Ordenadores. Bien, 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 perfecto. Un préstamo recibido. Un préstamo recibido. Derecho. ¿Qué creéis que es un préstamo recibido? Bien, derecho o deuda. Deuda, dice Fernando. Sari dice deuda. Pau nos dice deuda. Pues efectivamente, es un préstamo recibido. Es una deuda, ¿vale? Es algo que tenemos que devolver. Deuda con proveedores. Deuda, nos dice Pau. A ver, deuda con proveedores, ¿qué os parece? Almudena está escribiendo. Deuda. Ana nos dice, María está escribiendo, espero a vuestros... ¿Qué os parece que es deuda con proveedores? ¿La cuenta de proveedores qué es? ¿Bien, derecho o deuda? A ver. ¿Sí? ¿Deuda con proveedores? ¿Quién me lo dice, por favor? Deuda si tienes que pagarles a un proveedor. Sí, ¿no? Deudas con proveedores, si no, no lo habría significado. Tenemos una deuda con proveedores, es una deuda, efectivamente. Crédito sobre deudores. Crédito sobre deudores, me dice alguien si es... Me dice Fernando, derecho, derecho, derecho. Perfecto, Ana, perfecto. Crédito sobre deudores, Cristo. Crédito sobre clientes. ¿Quién me dice? Crédito sobre clientes, ¿qué os parece? Bien, derecho, deuda. Crédito sobre clientes, ¿quién me dice? Crédito sobre clientes. Bien, derecho o deuda. Derecho, efectivamente. Derecho, derecho. Dinero en efectivo. Bien, derecho o deuda. Dinero en efectivo. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Y la última, deudas con la seguridad social. Bien, derecho, deuda. Bien, derecho, deuda. Deuda. Muy bien. Vale. ¿Tenéis necesidad de parar 5 minutos o podemos continuar? ¿Cómo lo veis? Decirme. Dale, dale, perfecto. Por mí, yo seguiría. Venga, me parece muy bien. Por eso, por aprovechar más el tiempo. Venga, pues entramos en la parte de todo el mundo de acuerdo, ¿no? Con Pau y con Marta. El balance, ¿vale? ¿Qué es el balance? Decíais que ya habíais oído, sí, por favor, decíais que ya habíais oído un poco el balance. ¿Qué es? Pues es una fotografía instantánea de la situación de la empresa en un momento dado. Es muy importante que comprendamos muy bien esta primera parte del concepto, porque el balance es una foto a hoy. Es una foto instantánea, pero en un momento dado es algo muy estático, no es dinámico. Mañana ya nos ha cambiado, mañana, es decir, hoy hemos cerrado la persiana, nuestros clientes nos deben X, nosotros a nuestros proveedores debemos X más 1, tenemos 10 de dinero en caja, tenemos un activo, pero mañana, en el momento que empezamos a abrir la persiana, empezamos a vender y a vender a crédito y empezamos a comprar y empezamos a dar, el balance ha cambiado. Por tanto, es una fotografía instantánea en un momento dado, ¿vale? Que pone de manifiesto el patrimonio empresarial, ¿vale? De eso se trata. Al final, tener en cuenta que siempre que queráis conocer el patrimonio empresarial de una empresa, miraréis al balance. Cada vez que queráis conocer su rentabilidad, miraréis a la cuenta de resultados, como veremos después. Consta de dos partes, ¿vale? Activo y pasivo. Vamos a intentar enlazar con lo que hemos visto en el ejercicio o en el caso práctico número 1 de tornillos, ¿no? Al final, el activo recoge
todo lo que posee la empresa, que lo que posee son bienes, derechos, dineros, todo lo que posee, ¿vale? Mientras que el pasivo está formado por las deudas de la empresa, es decir, lo decíais, lo que le debemos a los proveedores, ¿vale? Lo que le debemos a los bancos, lo que le debemos a la Seguridad Social, lo que le debemos a Hacienda, esos serían los recursos ajenos, que es como lo conocemos en finanzas, ¿vale? En ese lenguaje propio que tenemos. Y tenemos también otra parte, un apartadito que se llama capital propio, que son los fondos propios, que esto es lo que pertenece a los señores accionistas. Los señores accionistas, cuando montaron la empresa, aportaron un capital social y a lo largo de los años han ido generando un beneficio. Ese beneficio puede que lo hayan distribuido vía dividendos, se lo hayan pagado, ¿vale? O puede que lo hayan dejado en el patrimonio de la empresa. Por tanto, formaría parte de esos fondos propios, de ese capital propio, ¿sí? Por eso vemos en la parte izquierda siempre del balance, vamos a ver el activo, vamos a ver la riqueza, vamos a ver los bienes y derechos que tiene una empresa. En la parte derecha vamos a ver el pasivo, vamos a ver las deudas. Esas deudas las podemos dividir con socios y con terceros. La parte de arriba, esos fondos propios, es la parte de la deuda que tenemos con los socios, mientras que la parte más de abajo es la parte de deudas con terceros. Entendemos y siempre se tiene que cumplir la siguiente ecuación y enlazaré con el siguiente caso práctico que vamos a ver ahora. Activo será igual a pasivo, es decir, en la parte izquierda voy a tener todos mis bienes y mis derechos y en la parte derecha voy a tener cómo financio esos bienes y derechos. Puede ser con capital propio de los accionistas, puede ser con bancos, puede ser con proveedores, puede ser con todo, ¿vale? Eso es lo que nos va a explicar. Pero siempre se va a cumplir esa igualdad. Si no se cumple esa igualdad, la contabilidad estará mal hecha. Activo es igual a pasivo, es decir, los pasivos nos informarán cómo hemos financiado nuestra riqueza, nuestros activos. Si la tenemos, que decíais, por ejemplo, con proveedores, si la tenemos pagada o no pagada, si se la debemos a los bancos o no, qué porcentaje debemos. ¿Entendemos la relación entre activo-pasivo, concepto de activo, concepto de pasivo? ¿Me decís, por favor? Hola, hola. ¿Me decís, por favor, si estamos todos? ¿Sí? Alba me dice que sí. Sari me dice que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Entendemos bien? ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis algún ejemplo que queráis poner? ¿Queréis profundizar en algo más? Así en términos generales antes de meternos en el siguiente caso práctico. Me dice que Sari me dice que sí, Alba que sí, Nuria que sí. ¿Alguien más? Venga, perfecto. Pues continuamos para adelante y ahora vamos a ver otro caso práctico, ¿vale? Que tenemos ahí que una empresa tiene, en el ejemplo número 2, tenemos una empresa que tiene los siguientes elementos patrimoniales valorados en unidades monetarias. Terrenos, 20.000 euros. Construcciones, 80.000. Vehículos, 12.000 euros. Ordenadores, 5.000 euros. Existencias, 15.000 euros. Derecho de cobro sobre clientes, 30.000 euros. Dinero en efectivo, 5.000 euros. Deudas a largo plazo, 40.000 euros. Deudas a corto plazo, 25.000. Proveedores, 12.000. Deudas con Hacienda, 10.000. Aquí os pediría que en un Excel, en un Word, en una hoja de papel, me clasificarais. Tenemos 10 minutitos para esto, 5 minutitos máximo. Activo y pasivo, ¿vale? Parte izquierda activo, parte derecha pasivo. Hacéis ahí un cuadro, os ponéis activo, una cruz, activo como una especie de T, activo, pasivo, ¿vale? Y empezáis a rellenar en ambos lados, ¿vale? ¿Dónde pondríais terrenos? En el activo, en el pasivo. ¿Dónde podríais las construcciones, vehículos? De manera que podáis ver si se cumple lo de activo igual a pasivo o no. ¿Os parece? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Decidme, por favor, si lo habéis entendido, si veis bien los valores, si veis bien la diapositiva. Almudena me dice que sí, Alba me dice que sí. Venga, pues tenéis 5 minutos, por favor, para intentar decirle, y en 5 minutos me decís si se cumple la ecuación de activo igual a pasivo y lo hacemos entre todos. ¿Os parece? Si tenéis alguna duda, decirme, abrir micrófonos, decirme por el chat, ¿vale? Y os voy echando una mano o alguna duda que tengáis.
Venga, adelante. Me vais diciendo, por favor, si tenéis alguna duda, si no veis algo bien, si os surge duda algo, poner en común lo que queráis, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene claro lo que estamos haciendo? ¿Estamos ordenando entre activos pasivos? ¿Estamos ordenando bien los diferentes elementos que tenemos ahí? ¿Me vais diciendo, por favor, que todo el mundo tiene claro, que todo el mundo lo está trabajando bien, que nadie está teniendo dudas? ¿Hay más activo? No. Vamos a ver. Alba, ¿has ordenado ya todas las partidas entre activo y pasivo? Sí. Vale. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Vamos a esperar un segundo, Alba, ¿vale? Que los demás, a ver si tus compañeros y compañeras se van pronunciando. Sí, sí. Ok, gracias. Marta, a mí también me sale más activo que pasivo. Perfecto. ¿Qué tal los demás? Tengo dudas en construcciones. ¿Qué es un bien, un derecho? Bien, derecho o deuda. Sería activos, perfecto. Muy bien. Las construcciones es el valor de tu nave, es el valor de tu oficina, ¿vale? Eso es normalmente las construcciones. Se separa siempre en términos contables, se separa siempre entre el terreno y la construcción, ¿vale? Como dos activos o dos partidas de activo diferente, ¿vale? Principalmente se separa porque los terrenos no se amortizan, las construcciones sí, ¿vale? Las construcciones se suelen amortizar entre un 2 y un 3%, es lo que marcan las tablas de Hacienda, mientras que los terrenos, la legislación fiscal y mercantil no te permite deteriorarlos, no te permite depreciarlos vía amortización. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los demás? Ir diciéndome, por favor, ir diciéndome Nuria o Fernando, ir diciéndome, ir diciéndome cómo vais. Ana me dice, ya está. Vale. Vale. Fernando, Pau, ¿me vais dando feedback, por favor? Activo, sí. Vale. Bueno, pues paso a corregirlo un poco y por qué os ponía este ejemplo, ¿vale? Voy a compartir un Excel. ¿Podéis ver el Excel? Sí, vale, perfecto. Vale, lo dejo ahí fijo, perdón, que no lo he dejado ahí. Vale, en realidad, ¿qué os ocurre? Como está saliendo en todos, estáis diciendo que los activos, una vez ordenados, nos están saliendo por valor de 167.000 euros, ¿correcto? Mientras que los pasivos, las deudas, nos salen por valor de 87.000. Como bien decíais, nos sale mucho más activo que pasivo. Por tanto, como esto tiene que ser igual a esto, como el activo tiene que ser igual al pasivo, ¿qué nos falta? Aquí habréis echado de menos que hay la partida de patrimonio de fondos propios que no está. Por tanto, podríamos deducir que la diferencia se debe al capital social. No se puede constituir una empresa sin capital social, no se puede constituir una empresa sin que
inicialmente los accionistas pongan dinero para constituir una SL, la legislación mercantil nos exige poner a los socios 3.000 euros. ¿Sí? Entonces, no podemos constituir. Entonces, en el momento que es, aquí no lo teníais, insisto, para no liaros, esto no estaba, el capital social no estaba. En el momento que organizarais las diferentes partidas entre activo y pasivo, habría un déficit, en este caso, de 80.000 euros de pasivo que corresponderían al capital social. En el momento que metiéramos el capital social, los recursos propios, que estamos diciendo en nuestra terminología, en nuestro lenguaje, junto con los recursos ajenos, ¿sí? Nos dirían que son 167.000, por tanto, los pasivos serían iguales a los activos. Con un ejemplo muy sencillo, como podéis ver, al final lo que estamos diciendo, así en términos generales, es que de los 167.000 euros que tenemos como riqueza, como activo, ¿vale? En nuestra compañía, 87.000 euros todavía están pendientes de pago, los debemos a gente, los debemos a los bancos, los debemos a proveedores, los debemos a Hacienda, ¿vale? Mientras que, así en números gordos, la mitad ya es nuestro, ya forma parte de los accionistas. Los accionistas han financiado el 50% aproximadamente del valor de estos activos. ¿Sí? Y además podríamos ver que dentro de estas deudas que tenemos con terceros, de estos recursos ajenos que llamamos en nuestro lenguaje, podemos ver y podemos diferenciar que dentro de esos 87.000, 65.000 se les está debiendo a los bancos, 12.000 se lo estamos debiendo a los proveedores que nos suministran mercancía o servicios y 10.000 se los estamos debiendo a Hacienda. Tiene su importancia, como luego vamos a ver, porque esta ordenación de largo y corto va a tener mucha relevancia a la hora de la exigibilidad de pago, a la hora de si tenemos efectivo o no. Pensar que, claro, estamos viendo aquí un efectivo de 5.000 euros, pero a corto plazo, que luego vamos a ver, debemos 47.000. Cuidado, el riesgo de liquidez. ¿Vamos a tener suficiente liquidez para devolver al banco estos 25.000 a corto, a los 12.000 de pago a los proveedores y pagarle 10.000 a Hacienda? Dependerá de cómo hagamos líquido, y luego lo veremos, las existencias y los derechos de cobro. Si estas existencias y derechos de cobro no logramos hacerlo rápido, líquido, es decir, nos pegamos 3 años para rotar el inventario del almacén o estos 30.000 euros necesitamos 2 o 3 años para cobrarlo, no vamos a tener tesorería para pagar estos 47.000. Sí, o sea, esto, deuda a corto plazo, como lo tenemos aquí en el ejemplo, proveedores siempre es a corto plazo y deudas con Hacienda es a corto plazo. O sea, en los próximos 12 meses vamos a tener que pagar 47.000 y así a priori tenemos 5.000, pero tenemos existencias y derechos también, es un activo a corto. Ahora los vamos a ordenar mejor, ¿no? Tendremos que en 12 meses haré una liquidez de 50.000, ¿vale? Para pagar 47.000. De momento tengo liquidez, no tengo que ir a endeudarme más, no tengo que pedirles más capital a los socios, no tengo que pedirles nada más. Pero cuidado, ahora vamos a ver un poco esa distinción entre el largo y corto porque tiene muchísima importancia. ¿Hemos entendido este ejemplo? Javier, yo eso no lo entiendo muy bien. El capital social pertenece al pasivo, porque si es una cantidad que tiene la compañía, ¿no? ¿Qué me cuesta verlo como deuda? Te lo explico muy sencillo. Vuelvo a la presentación un poquito para dejar. Alba, piensa que los accionistas te han dejado un capital, ¿vale? Y en un momento determinado yo soy tu accionista y te puedo decir, Alba, que quiero mi dinero, que me quiero marchar. Entonces, si lo consideras como si fuera un bien, sería erróneo porque ese dinero me lo debes. Yo te dejé para montar tu compañía o en un momento determinado yo te dejé 87.000 euros. Vamos a pensar en el ejemplo número 2 que hemos visto en el Excel. Yo te dejé 87.000 euros, pero mañana te puedo decir que me voy. Y entonces es una deuda, forma parte del pasivo, forma parte dentro del pasivo, dentro de los recursos propios. Tiene mucha importancia el lenguaje que utilizo, porque recurso propio quiere decir que en principio yo no me voy a marchar, ¿sí? No es como los recursos ajenos que me los van a exigir ya, ¿correcto? Entonces, esa es la diferenciación, pero es un pasivo. A mí me debes ese dinero. Yo te he dejado 80.000 euros en nuestro ejemplo, yo te he dejado 80.000 euros para financiar tus activos. Voy leyendo para todos tus compañeros. Vale, que no había caído en eso
porque he pensado en una sociedad limitada donde nadie se va a ir, jajaja, entendido. No, cuidado. Tú puedes pensar en una sociedad limitada, en una sociedad anónima o en una cooperativa. En cualquier tipo de sociedad la gente se va. No quiero entrar ni es objeto de este módulo. Yo he estado muchos años aconsejando y sigo todavía a determinada gente que tiene mucho patrimonio y que vienen emprendedores, vienen gente que viene a montar su empresa y vienen a estas familias a decirle, oiga, ¿no estaría usted interesado en invertir en mi negocio? Entonces, lo que hacemos, y mi papel y mi rol en todo esto, es asesorar a esa familia que va a poner el dinero en que si la inversión merece la pena, si no, si la rentabilidad y el retorno es adecuado, si hay más riesgo o menos, en verificar la veracidad del modelo de negocio. En este caso hago como de un asesor independiente donde digo si me creo o no me creo el presupuesto a 3 años, que no suelen presentarlo a 4 o a 5, donde me creo al final, donde aconsejo a ese señor, es decir, invierta o no invierta por esto, por esto, por esto y por esto. Siempre que hemos invertido, y hemos hecho muchas inversiones en muchas compañías y muchas muy conocidas, hay una cláusula, y siendo una SL, por eso os meto un poco todo este rollo, hay una cláusula de salida. O sea, este señor está dispuesto a invertir su dinero máximo en 2-3 años, no más. Entonces, siempre que invierte, hay un pacto parasocial, hay un pacto de accionistas que llamamos, donde el inversor acuerda con el emprendedor que en 3 años el inversor se marcha. No quiere estar ahí 25 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor el emprendedor en 3 años es capaz de expandir mucho su negocio y es capaz de devolver el capital invertido más el retorno, más los intereses generados. En 3 años es capaz, pero a lo mejor en 10 o en 12 no. O sea, tengamos siempre presente que los accionistas forman parte de los recursos propios, pero es una deuda. Al final, en cualquier momento nos pueden exigir su aportación. Una SL puede tener 3 accionistas o 57.000, igual que una sociedad anónima. Y una cooperativa lo mismo, ¿eh? ¿Ha quedado claro, Alba? ¿Ha quedado claro para todos? ¿Alguna duda más que tengáis en respecto a estos conceptos, a estos principios? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda en cómo alguien más ha tenido, para poner en común entre todos, para compartir con nosotros alguna partida que haya tenido problemas a la hora de clasificarla como activo o pasivo? ¿Alguna duda más que os surja en cuanto a esta clasificación? No, dice Ana. ¿Puedo continuar entonces con la presentación? Vale, pues ahondando un poco en el ejemplo anterior, ¿vale? En estas clasificaciones, que lo que me interesa es que conozcáis el lenguaje, la terminología y que sepáis diferenciar siempre entre activo y pasivo, os lo diga quien os lo diga, simplemente con la reflexión de es un bien, es un derecho o es una deuda, y a partir de ahí esas 3 palabras os tienen que dar el link, el vínculo hacia un activo y un pasivo. Definimos, como ya hemos dicho, que al final el activo es los bienes y los derechos, y los pasivos es la financiación de los bienes que figuran en el activo, las deudas, ¿vale? Recursos propios, lo de los accionistas; recursos ajenos, los que nos dejan los proveedores, los que nos dejan los bancos, lo que nos deja Hacienda en determinados momentos, o la seguridad social, ¿vale? Los recursos propios, lo hemos dicho, los accionistas ponen su dinero y conforme ponen su dinero, además, van generando dinero, beneficio año tras año. Cada año, después de terminar el ejercicio, se sientan de manera conjunta y dicen, ¿qué hacemos? Hemos ganado 10. ¿Qué hacemos? ¿Repartimos dividendos? Es decir, ¿nos metemos en el bolsillo esos 10 o lo dejamos en la empresa? Pues empiezan en el consejo, en la Junta General de Accionistas o en el Consejo de Administración, deliberan qué hacer, si repartir, que es como descapitalizar la compañía, o mantenerlo en la empresa. Pueden mantenerlo en la empresa por varios motivos. ¿Por qué? El primero, porque vayan a cometer alguna expansión, alguna compra de un inmueble, alguna inversión futura, y para eso les haga falta liquidez y no les interese repartir dividendos. Pueden mantenerlo dentro porque quieran ahorrar en términos
empresariales durante 3, 4, 5 años por si vienen malos momentos y entonces no se los reparten. Pero al final no nos equivoquemos, esos beneficios no distribuidos es más deuda con los accionistas, al final les pertenece a ellos, es que es de ellos, ¿sí? O al final pueden determinar ahorrar durante X años para poder acometer alguna inversión futura. ¿Correcto? ¿Entendimos bien recursos propios, recursos ajenos, activo, pasivo? ¿Todo el mundo sigue hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Entendemos perfectamente la igualdad entre activo es igual a pasivo? Tenéis ahí un pequeño ejemplo que os he puesto en ese pantallazo de color azul donde trataba de replicaros lo que hemos visto. Al final, si tengo un activo de 500 y tengo un pasivo de 200, me falta el patrimonio neto, me faltan los recursos propios, me falta lo que los accionistas han puesto. Con lo cual, como tiene que ser activo, tiene que ser igual a pasivo, con hacer 500 menos 200, es decir, nuestros activos totales menos los pasivos que tenemos, hallamos el patrimonio neto. Una igualdad matemática. ¿Correcto? ¿Sí? Vale, pues vamos a complicar un poquito más, pero no mucho más, las diferentes composiciones de las partidas del balance, ¿vale? Hasta ahora lo hemos dejado todo muy ambiguo entre si es activo o pasivo. Hemos empezado a hablar de recursos propios, recursos ajenos. Vamos a intentar bucear un poquito más abajo, de manera conjunta, para ver en cómo se va desglosando nuestro balance, ¿vale? Vamos a mirar a la parte del activo, os pido que miremos a la parte izquierda, a nuestra riqueza, ¿vale? A nuestros bienes y derechos, y lo que vamos a hacer es ordenarlos. Y para ordenarlos, cualquier balance que tengáis enfrente de vuestra vista, siempre vais a tener que pensar que está ordenado de mayor a menor liquidez. Me explico. En el ejemplo que tenemos en la pantalla, tenemos 60.000 euros que son activos corrientes, ¿vale? Y si entramos un poquito más abajo, si buceamos un poquito más, vemos que tiene mercaderías por valor de 40.000 y bancos por valor de 20.000. Es decir, estos 40 más estos 20 nos hacen los 60 del activo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los bienes, los derechos más líquidos que tenemos. Los bancos, poca discusión cabe, ¿no? Es decir, es liquidez inmediata, ¿vale? Y las existencias, en este caso las mercaderías, deben ser líquidas. Si no rotamos nuestro inventario a nuestro producto, a lo que nos dedicamos, si no lo rotamos en 3 años, vamos a tener un problema de liquidez, porque entonces es que no vendemos tampoco, ¿no? Entonces, las mercaderías, esos 40.000, se deberán hacer líquidos en un breve periodo de tiempo. En la parte de arriba nos encontramos los activos no corrientes y vemos la cifra de 26.000. Buceamos un poquito más abajo y vemos de qué se compone. Y se compone del inmovilizado intangible y del inmovilizado material. En este caso, intangible no tenemos y tenemos 26.000 euros de material, que se compone a su vez de 20.000 mobiliario y 6.000 de equipos de procesos de información. Un poco, os lo he puesto un poquito adrede para que veáis. Inmovilizado, al final, ¿qué significa inmovilizado? Algo que rota poco, algo que para hacer líquido esto tendríamos que ponerlos a la venta, ¿vale? Y nos costaría un poquito obtener liquidez. Vamos a un ejemplo. Si esos 20.000 euros del mobiliario tengo que hacer liquidez en 15 días, pues puedo tener un problema serio porque probablemente no encuentre un comprador en 15 días que me pague esos 20.000. Va a ser diferente cuando, por ejemplo, vía stock, vía mis existencias, sí que pueda hacer liquidez inmediata o pueda ir directamente a la cuenta de bancos y coger los 20.000 euros que tengo. Al final, tenemos unos activos no corrientes por 26.000 y tenemos un activo corriente por 60.000 y esto nos hace un activo de 86.000. Entendemos lo que es los activos y cómo los ordenamos. Al final es de menor a mayor liquidez. Empezamos por el activo no corriente que no tiene liquidez y llegamos al activo corriente que tiene mucha liquidez. ¿Correcto? Si no me decís nada por el chat, por micrófono, continúa la parte del patrimonio neto y del pasivo. En la parte derecha, en la parte del patrimonio y del pasivo, lo que vamos a hacer es ordenarlos según su exigibilidad, ¿vale? Y al igual que hacíamos en la parte del activo, vamos a ver en la parte de abajo, en la parte de los pasivos corrientes, lo que nos van a exigir desde ya, lo que nos van a exigir de forma inmediata, ¿vale? Si vemos, tenemos unos pasivos corrientes por 26.000
que buceando un poquito más abajo tenemos que a los proveedores de inmovilizado les debemos 6.000 y a los proveedores de mercancía, por eso los he separado, les debemos 20.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los próximos 12 meses les tenemos que pagar 26.000. Nos lo están exigiendo ya. Y dentro de 12 meses no quiere decir que hasta dentro de 360 días no haya que pagarles. Es que igual al día 2 les tenemos que pagar. Por eso forman parte de los pasivos corrientes, del exigible a muy corto plazo. ¿Vale? Cuando hablamos en finanzas, en este lenguaje, en esta jerga que utilizamos entre largo y corto, normalmente vamos a hablar de largo plazo por encima de 12 meses, mayor de 12 meses, y corto plazo con periodos menores de 12 meses. Pero cuidado, no os llevéis a engaño, que mucha gente no llega a entender bien esta diferenciación. No quiere decir que a esos proveedores les pague dentro de 320 días. A lo mejor dentro de 15 días les tendré que pagar. Para eso está la contabilidad, para eso está, para decirme más detalle, para tener todo el detalle de las facturas que les debo. Si sigo con una menor exigibilidad, pasaría del pasivo corriente, subiría un peldaño y subiría al pasivo no corriente, que en nuestro ejemplo tenemos 0 euros, no tenemos. ¿Qué quiero decir con el pasivo no corriente y lo diferencio del pasivo corriente? Pasivo no corriente es que va a ser exigible a largo plazo, va a ser exigible por encima de 12 meses y dentro de este saco podríamos englobar lo que debo pagar en 2 años o lo que debo pagar en 15, como si fuera una hipoteca. Tendríamos dentro de esa bolsa del pasivo no corriente todo lo que tengo que pagar. Ejemplo, si tengo que pagar una hipoteca 15 años, dentro de mi pasivo corriente pondría las 12 próximas cuotas a la fecha actual. Y en el pasivo no corriente pondría, creo que es 15 años por 12, creo que son en torno a unas 150 cuotas, pues pondría 12 en el corriente y 138 en el no corriente. ¿Vale? Entonces, para un espectador, para una persona cualquiera que mirara mis cuentas, vería que tengo una hipoteca de 100.000 euros, donde 10.000 son exigibles en los próximos 12 meses y 90.000 van a ser exigibles en X años, que luego ya explicaré la memoria o tendré más información. ¿Correcto? Subo un tercer peldaño dentro del patrimonio del pasivo y me encuentro con el patrimonio neto y veo en nuestro ejemplo capital social 60.000. ¿Qué quiere decir? Lo que pertenece a los señores accionistas, los recursos propios. Es el dinero de los accionistas y se lo debemos, la compañía se lo debe. Es decir, como os ponía en el ejemplo, en algún momento se nos pueden ir todos los accionistas. Y entonces tendríamos que comprarles esas acciones. ¿Quiero decir que son a corto plazo, es exigible ya? No, evidentemente, por eso forman parte de los recursos propios y no de los ajenos. Por eso forman parte de nuestro tercer peldaño superior dentro del pasivo. Pero es un exigible, es un dinero que la compañía debe. ¿Sí? Recapitulando al final, los activos los ordenaremos siempre de mayor a menor liquidez y los pasivos los ordenaremos de mayor a menor exigibilidad. ¿Correcto? En el ejemplo se vuelve a cumplir perfectamente la igualdad financiera de activo es igual a pasivo. En nuestro ejemplo tenemos 86.000 euros de activos, que en nuestro ejemplo 60.000 euros los han puesto los socios y 26.000 euros los debemos. Y los debemos pagar en corto plazo, en los próximos 12 meses. Dentro de esto tenemos que prácticamente la mayor parte de la deuda se la debemos a nuestros proveedores de servicios y de mercancía y 6.000 euros tenemos algún activo no corriente financiado. Por eso hacemos esa diferenciación para diferenciarlo de los bienes corrientes o de los productos. Preguntas hasta aquí dentro de las diferentes matices y composiciones de activo no corriente, activo corriente, patrimonio, pasivo. Decirme, ¿me seguís? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Tenéis dudas? ¿Os acabo de liar un poquito más con esta diferenciación? ¿Lo habíais visto? Ir diciéndome, por favor. Venga, darme un poquito de feedback antes de pasar a ver cada una de las partidas. Entendemos un poco cómo el activo se divide entre activo no corriente, es decir, que es ilíquido. Entendemos que es el corriente es el que es muy líquido y dentro del pasivo el exigible a corto plazo, el exigible a largo. Es importante que tengamos, vale, me dice Marta que todo claro, me dice Ana que también, me dice Fernando que también. Es importante que tengamos claro todo esto porque seguimos
profundizando un poquito más, ¿vale? En la estructura del balance, ¿vale? Y ahora nos vamos a fijar bien dentro de la composición de los activos, ¿vale? Entonces tenemos, dentro de los activos, teníamos un poco como concepto inicial, bienes y derechos. Eso es lo que nuestra cabeza lo primero nos tiene que decir. Segundo concepto que nuestra cabeza nos tiene que decir, que pueden ser activos no corrientes y activos no corrientes. Y toda esa diferenciación va a venir principalmente por la liquidez de los activos, ¿vale? Vamos a ver la partida de la menos líquida, vamos a ver la partida de los inmovilizados. Tenemos inmovilizados inmateriales. ¿Qué metemos dentro de los inmovilizados inmateriales? Pues metemos patentes, marcas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo reservo un dominio www.finanzasparanofinancieros.net y todo esto me cuesta 5.000 euros reservar ese dominio, pues formaría parte de ese inmovilizado inmaterial, ¿vale? ¿Es líquido? Sí, pero no para formar parte del activo corriente, ¿sí? ¿Qué diferencia podría haber para formar parte del activo corriente? Si, por ejemplo, fuera una empresa que me dedicara a comprar dominios, porque si me dedicara a comprar 100 dominios, entonces sí que sería parte de como de mis existencias. Y entonces sí que sería muy líquido porque me dedico a comerciar con ello, ¿vale? Pero normalmente si yo estoy comprando un dominio va a ser poco líquido porque, vamos a decir, al final tiene que permanecer mucho tiempo en el patrimonio de la empresa, en el activo, ¿no? Seguimos a la siguiente diferenciación dentro del activo no corriente y saltamos a los inmovilizados materiales. ¿Qué tenemos dentro de los inmovilizados materiales? Terrenos, construcciones, mobiliario, vehículos, otras instalaciones técnicas, maquinaria logística, estanterías, todo máquinas para producir nuestro producto principal, ¿vale? Maquinaria, todo lo que necesitamos en nuestro ciclo normal de la compañía, ¿correcto? Dentro de todo esto vamos a tener la amortización acumulada, tanto de los inmovilizados inmateriales como de los materiales, que en este caso lo que nos van a hacer es depreciar, ¿vale? Nos van a reducir el valor de los activos, la amortización acumulada, ¿correcto? Y luego vamos a tener un tercer epígrafe dentro de los activos no corrientes que va a ser el inmovilizado financiero. Una compañera vuestra decía anteriormente las acciones de Telefónica. ¿Bien o derecho? Bueno, puede ser que lo cataloguemos como bien, como inmovilizado financiero, es decir, que yo compro unas acciones de Telefónica, las tengo a 5 años, o puede ser que sea un derecho porque me dedique, sea un broker de bolsa y me dedique a comerciar con ellas, con lo cual pueden ser parte de mis existencias, puede ser parte de mi producto que rota, con lo cual lo podría considerar como derecho. Ambas son. En este caso, diferenciémoslos en que si rota o no rota, si es líquido o no es líquido. ¿Correcto? Si no me interrumpís, si no me decís nada, salto a la parte del activo corriente. Y en la parte del activo corriente encontramos, perdón, tres grupos principales. Encontramos el grupo de las existencias, el stock, todo lo que almacenamos para vender, para que rote, para poder hacer ingresos, ¿vale? Para poder producir ingresos. Tenemos el realizable, que principalmente se va a constituir con los derechos de cobro de los clientes y los deudores varios, ¿vale? Incluso alguna inversión financiera, como estábamos hablando, a muy corto plazo. Si compro acciones para 2 días, puede ser una inversión financiera a corto plazo, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con un tercer grupo que son cajas y bancos, nuestro dinero líquido. Como veis, se vuelve a repetir el lema que os estoy diciendo todo el rato de la exigibilidad de la liquidez, es decir, empezamos a ordenar de lo que no es líquido, que son los inmovilizados, a lo más líquido, que son los bancos. ¿Entendemos la composición del activo? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Algún ejemplo que queráis ver en concreto? ¿Alguna duda que os haya surgido anteriormente? ¿Alguna cosa que queráis ver antes de saltar a los recursos propios y los recursos ajenos, es decir, al pasivo? Decirme. Hola, hola. ¿Alguna duda del activo? ¿Alguna consideración? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cosa que queréis poner en común? ¿Alguna cosa que os gustaría conocer más? No, ninguna, todo claro. Me dice Ana Millán, Ana Regui también. Alba me dice que no. Venga, pues saltamos al pasivo, ¿vale? Y lo mismo que veíamos en los activos, pues ahora vamos a ver, dentro de los pasivos vamos a tener dos tipos, ¿vale? Vamos a tener pasivos no circulantes y pasivos circulantes. ¿Qué nos va a marcar todo? El largo y el corto plazo, los 12 meses y menos de 12 meses. ¿Y qué nos va a marcar también el corto plazo y el circulante y el no circulante? La exigibilidad, o sea, la premura con la que me van a requerir que les pague. ¿Quién van a ser los primeros que me van a requerir que les pague? Los proveedores. Siempre me van a dar 30 días, 60 días, me van a dar 90 días, pero no me van a dar 3 años normalmente para que les pague, ¿vale?
Los acreedores, es decir, si yo he contratado a una empresa de selección, pues me va a dar 30 días, me va a dar 60, lo que no me va a dar es 3 años para que le pague un proceso de reclutamiento, ¿vale? Y lo mismo con rentas cobradas por anticipado, pero tampoco para no liaros más. Y dentro del pasivo no circulante, ¿qué va a ser? Estos señores que me dejan dinero, pero se lo puedo devolver un poquito más a largo plazo, ¿no? Normalmente van a ser pues los bancos, ¿no? Los acreedores hipotecarios, los préstamos bancarios. Me van a dar un préstamo a 5 años, pues bueno, normalmente tengo que separar los 12 meses para el pasivo circulante y los 48 meses para el no circulante. Y documentos por pagar, yo puedo llegar a constituir con un proveedor inmovilizado, le puedo comprar una casa y me puede dar 5 años de crédito, con lo cual esos 5 años, uno siempre lo pondríamos a corto, esos 4 años puede ser formar parte del pasivo no circulante. ¿Entendemos las partidas de circulante, no circulante y la exigibilidad? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna cosa que queráis ver más con profundidad? ¿Alguna duda que tengáis más? ¿Alguna cosa que os haya surgido? ¿Alguna confusión que hayáis tenido? Si no, puedo seguir. ¿Vale? Pues dentro de la parte derecha, veíamos que teníamos los pasivos, circulantes y no circulantes, y tenemos el patrimonio neto, lo que los señores accionistas, ¿vale?, han puesto en la compañía, ¿vale? Al final, que decíamos, la parte de los recursos propios, fondos propios, ¿vale? Es lo que el capital que los señores socios o propietarios de la empresa han puesto y las reservas que fundamentalmente van a venir constituidas por todo el beneficio que no ha sido repartido. Además de todo eso, la legislación mercantil también obliga a mantener unas reservas legales que si oís en la tele, si leéis, a los bancos, por ejemplo, a las entidades financieras, es una cantidad muchísimo mayor que para otras empresas. ¿Por qué? Porque los protegen de cara a futuros impagos, ¿vale? De préstamos de particulares o préstamos de empresas para que no quiebren, ¿vale? Entonces, tenemos ahí la parte de capital, reservas que pueden ser de diferentes tipos, especiales, voluntarias, legales, ¿vale? Y hasta aquí llegaríamos con la parte del activo y del pasivo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna objeción? Si no, ¿alguien me dice algo? Hola, hola. No, ninguna. Vale. Pues con esto llegamos al ejercicio número 3, ¿vale? Que nos dice y que vamos a tener que hacer. Para esto os aconsejo, si tenéis un Excel a mano y sabéis manejarlo, que os lo abráis en Excel porque se hace mucho más rápido y si no, pues a mano con papel y boli. Pero leemos, la Sociedad Anónima Alfa tiene las siguientes cuentas que conforman su balance de situación, ¿vale? Existencias, 10.000. Clientes, 15.000. Bancos, 3.000. Capital social, 100.000. Reservas, 30.000. Deudas a largo plazo, 65.000. Deudas a corto plazo, 25.000. Proveedores, 10.000. Maquinaria, 48.000. Terrenos, 65.000. Construcciones, 70.000. Caja, 30.000. Deudas con Hacienda, 5.000. Deudas con Seguridad Social, 6.000. Es decir, tenemos una serie de partidas que están desordenadas, ¿vale?, que forman el patrimonio de cualquier empresa del mundo, ¿vale? Las tenemos ahí, eslavazadas, las tenemos mezcladas. ¿Qué tenemos que hacer? Elaborar su balance de situación. Además de todo eso, os lo pongo adaptado al Plan General de Contabilidad 2007, publicado en Ley 3/ta. Es decir, vamos a cogernos, como hemos hecho en el anterior ejercicio práctico, un Excel o una T en un papel y boli y nos vamos a ir poniendo existencias. La vamos a clasificar como, primero, activo, pasivo, patrimonio, ¿vale? Y dentro de que tengamos claro si es un activo, un pasivo o un patrimonio, lo tenemos que decir entre si es corriente o no corriente. ¿Sí? Lo mismo para los pasivos, tendremos que decir si es exigible a corto o exigible a largo, es decir, si es un pasivo corriente, no corriente o forma parte de los fondos propios del capital de los accionistas. ¿Todo el mundo me ha entendido lo que hay que hacer? Alba me dice que sí, gracias. ¿Todo el mundo me ha entendido? Pau, Sari, Fernando, Marta, Ana Rey, Ana Naya, ¿todos me entendéis? Sí, gracias. Sí. Vale, pues nos quedan 10 minutos de clase. Vamos a intentar
hacerlo en 8 minutos para que nos dé tiempo a corregirlo y así hoy la parte del balance de situación prácticamente, con una cosa más que os quiero contar después, nos lo dejaremos resuelto y el siguiente día seguiremos con nuestra cuenta de resultados. Al ataque, chicos, chicas, por favor. Me vais diciendo, decirme si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda de algún concepto, si tenéis dudas a la hora de clasificarlos. ¿Todo el mundo entiende el caso que tenemos que hacer? ¿Lo estáis haciendo más con Excel, con té, papel y boli y diciéndome un poco para intentar hacerme o adivinar? A mano, dice Alba, vale. ¿Quién más me dice? Sari, Excel, perfecto. Papel y boli, vale. Yo, si tenéis el ordenador a mano y abrís un Excel, a mano, papel y boli. Os aconsejaría siempre este tipo de ejercicios, es mucho más rápido en Excel porque en el momento que te haces un poco la estructura del balance en Excel, es muy fácil ya ponerlo ahí y luego aplicarle cuatro sumas y lo hace, pero como vosotros queráis. Y diciéndome, por favor, dudas, alguna cosa que os surja, decirme, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene duda de algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere compartir algo con nosotros? ¿Alguien que alguna cosa que va viendo del balance? ¿Alguna duda que tenga? Recordar que tenemos que hacer diferencia primer escalón activo-pasivo, segunda activo corriente, activo no corriente o patrimonio, pasivo no corriente, pasivo corriente, ¿vale? Y agrupar cada una de las partidas para ir sumando y determinando cómo conformaríamos el balance. Recordar siempre, os voy diciendo, no os quiero molestar, la exigibilidad a la hora de ordenar los pasivos, la liquidez a la hora de ordenar los activos. Conforme vayáis más o menos teniendo la estructura, me vais diciendo, ok, o lo tengo, o tal, para poder, ¿vale? Para poder dimensionar bien estos 5 minutos que nos quedan de clase.
¿Cómo vamos? Decidme, por favor, y diciéndome cómo vamos, cómo lo vamos llevando. Recordar la igualdad financiera, activo igual a pasivo. Si esa igualdad no se cumple, algo no lo hemos ordenado bien. Los pasivos nos dicen cómo hemos financiado los activos, por tanto tiene que ser igual, igual. No puede haber diferencia en ninguna de las dos partes del balance. Me decís, por favor, si vais avanzando, si lo tenéis terminado, si os queda mucho, por controlar un poco el tiempo. Hola, hola, ¿alguien me dice algo? Me queda bastante. Os hago una sugerencia. Como tenéis, Alberto os ha colgado esto en la plataforma, ¿le queréis echar un vistazo? Lo dejamos como tarea para el siguiente día y comenzamos resolviéndolo de forma conjunta y os explico la última diapositiva. ¿Qué os parece? Decidme vuestro feedback. Me queda bastante. Vale, me dice Ana, vale, me dice Alba. Sí, genial. Sari mejor. Perfecto. Pau, ok. Vale, pues hacemos, os explico la última diapositiva, dejamos esto en stand-by y lo trabajáis como tenemos ahora el siguiente día que nos vemos es el 15 de junio. Tenéis 2 semanas y media para trabajarlo, ¿vale? Para hacerlo. Tenéis mi mail particular por si necesitáis alguna cosa, ¿vale? Y lo vemos, con la siguiente sesión. ¿Para qué sirve todo este peñazo que os he metido, ¿no? En definitiva, al final, y como última diapositiva dentro del apartado del balance de situación, os he cogido un balance real. Esto está publicado en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en la página de Telefónica. Os he cogido los estados financieros de Telefónica. Bien, es verdad que cuando los veáis en vuestra documentación veréis que están en miles de millones. Es decir, cuando estamos hablando de unos activos no corrientes de Telefónica en el año 2019 de 94.549, quiere decir que tienen 94.549 millones de euros. ¿Vale? Lo tenéis ahí, lo veréis mejor después en las notas. ¿Para qué os he metido todo este rollo? Para que sepáis de una manera rápida y sin complicación analizar cualquier tipo de balance. Es decir, siempre que miréis a la parte del activo, sea de una empresa de 10.000 euros, o sea, una empresa con unos activos como Telefónica, que en el año 2019 cerró con unos activos totales de 118.877 millones, los activos quieren decir los activos, ese es el lenguaje que utilizamos en finanzas. Es que siempre son activos, no hay un truco ni cartón. Son 118.000 millones, ¿vale? Y si miramos un poco y queremos bucear un poco para saber si estamos interesados en comprar acciones, para saber si estamos interesados por mera curiosidad de cómo marcha Telefónica, lo vamos a ver ordenado en el primer escalón entre activos no corrientes y activos corrientes. Activos no corrientes ya sabemos lo que es, los activos menos líquidos. Y si entramos dentro de eso, vamos a ver que tienen intangibles, que tiene fondo de comercio, que tienen inmovilizados materiales, que tienen derechos de uso, que tienen inversiones, que tienen activos financieros. Pero esto es lo mismo para todos, igual que si fuera una empresa muy pequeñita, una SL que decíais anteriormente. Son activos poco líquidos inicialmente, por eso los han ordenado así, ¿vale? Si vamos a la parte del activo corriente, vamos a ver que tienen existencias, cuentas a cobrar, tienen deudores con administraciones públicas, tienen otros activos financieros, tienen el efectivo y tienen activos mantenidos para la venta. ¿Qué quiere decir? Activos que van a ser muy líquidos en los próximos 12 meses. Para eso los han clasificado así. Y la combinación, fijaros, de 94.549 millones de activos no corrientes con la suma de 24.328 millones de activos corrientes nos dan 118.000 activos. Esa es la riqueza que tiene Telefónica. Y ahora nos vamos a ir a la parte del pasivo y vamos a ver cómo en los recursos propios, que en nuestra jerga hemos determinado como patrimonio neto, los accionistas de Telefónica, esos 118.000 millones, están poniendo 25.450. A largo plazo, es decir, los pasivos no corrientes son 63.236 y los pasivos corrientes, es decir, lo que tienen que pagar en los próximos 12 meses, son 30.191. Y a partir de aquí ya podemos, y os comentaré un poco el próximo día, la importancia de todo esto, de poder comparar el 18 con el 19, de poder extraer de verdad, vamos a decirle, el meollo
a cada una de las líneas, pero yo creo que compartiréis conmigo que al final nos vale la misma clasificación que hemos visto para una SL chiquitísima que para los 120.000 millones de Telefónica, ¿vale? Hasta aquí llego. Hacemos el ejercicio número 3 que tenemos, lo preparamos para compartirlo el siguiente día y ponerlo en común. Echarle un vistazo al balance de situación de Grupo Telefónica una vez que hayáis terminado el ejercicio 3 para que veáis y para que afiancéis un poco lo que hemos visto y que me podáis preguntar, oye, Javier, ¿y por qué los derechos de uso Telefónica los está considerando? Y intentaré dar toda la explicación que pueda. Hasta aquí mi explicación. Espero no haberos aburrido mucho. Espero que haya sabido transmitir en la medida de lo posible todos los conocimientos de balance, ¿vale? Y seguimos. El día 15 seguimos. No sé si genial, Alba me dice genial, nada aburrido, Marta me dice perfecto, muchas gracias, ha sido entretenido, Ana me dice gracias, Javier, muy interesante. Y diciéndome vuestro feedback intento hacerlo lo más práctico que puedo, intento hacerlo lo más interactivo que puedo. Me gustaría saber por qué no abrís los micrófonos. Ha estado muy bien interactivo. A ver si podemos abrir micrófonos. Ha estado muy bien interactivo, está muy bien, genial, muy interesante. Me gustaría que participáis más con voz, sobre todo porque agilizaríamos más tiempo, ¿vale? No pasa nada, tenemos tiempo. La siguiente sesión nos metemos con pérdidas y ganancias, nos metemos a ver las fuentes de financiación, cómo podemos financiar proyectos, cómo existen diferentes. Vamos a ver desde las más tradicionales a las más digitales. Nos metemos nos remangamos y empezamos a comparar un año con otro, empezamos a comparar masas para intentar extraer algún ratio, ¿vale? Y ya prácticamente nos dejamos la última para analizar balances, que de eso se trata, ¿vale? Y para que tengáis un poco esta jerga y este lenguaje financiero. Nada más por mi parte. No sé si Alberto está ahí, ¿no? No sé si quiere decir algo o terminamos la clase por hoy. Sí, aquí estoy. No sé cómo estoy porque me he vuelto loco con tu clase. O sea que... Espero que de forma buena, no mala. Bueno, vale. A ver si no tenemos tanta interrupción que hemos tenido, pues los pequeños problemas técnicos del directo y los micrófonos. De verdad que me gustaría ver si podemos abrir los micrófonos para interactuar, pero me pasa en todas las clases me está pasando un poco esta falta de poder interactuar del todo. Muy bien. Venga, pues si no tenéis nada ¿Vale? más que decir, damos conexión, ¿vale? Buenas tardes. Gracias. Adiós a todos. Adiós.